pues que iban a tener una respuesta, y una respuesta que ha quedado desde luego evidenciada, ¿no?, en las últimas horas, Jesús, con, como hablábamos, ¿no?, más de 90 misiles, más de 60 drones Shahid. Han atacado también a la infraestructura energética de Ucrania. Igual, no es una represalia de lo que hizo Ucrania en las últimas horas, en las últimas semanas a Rusia. No sé cómo ves estos ataques después de que ayer Rusia alcanzase Kiev. Escuchaba antes a un general ucraniano que hablaba de que esperaban una ofensiva de cara a verano, una ofensiva con hasta 100.000 soldados. Por eso estas prisas también de Zelensky, ¿no?, en torno a la defensa aérea, en torno a la ayuda, porque Ucrania está en una situación límite, lo decía el propio Stoltenberg, y Rusia parece que después de las elecciones pues va a centrarse de nuevo en terminar, ¿no?, con este conflicto. Una de las cosas que mencionaba Podolyak, de los más cercanos a Zelensky, asesor presidencial, muy beligerante, muy belicista, halcón, que desacredita a cualquier político europeo que hable de empezar a pensar en términos de paz, y también el ministro Kuleva, es que había necesidad en Ucrania de hacerle sentir, de exportar también la guerra a Rusia. Una vez que en Rusia sintieran la guerra en sus propias carnes, esto debilitaría la imagen de Vladimir Putin, y quizás, solo quizás, trasladando la guerra al escenario ruso, la gente se decepcionaría de Vladimir Putin y votaría en menor medida por él. Bueno, pues ese fue otro de los tantos errores de cálculo, porque primero, pues realmente aplicaron una tesis orwelliana invertida y dicen que la creación de un enemigo común al exterior cohesiona el interior, y lejos de desincentivar el apoyo por Vladimir Putin, pues mira, el resultado fue ese, ¿no? Un 87% o poco más de los que participaron, con una participación altísima del 75%, terminan por apoyar a Vladimir Putin. Y en estas zonas que ha estado bombardeando sistemáticamente Ucrania, la participación también fue muy alta, y la votación por Vladimir Putin también fue bastante alta. Y esto, bueno, pues finalmente te habla de que esta declaración de estado de guerra viene precedida por el apoyo masivo de los rusos hacia su líder principal, Vladimir Putin. Ahora, esto que dice Antonio también es súper interesante con respecto a Francia, ya en términos de logística, ya cuando lo piensas en serio, porque yo me puse a hacer la tarea que nos encargaste, mi querido Antonio, y para el 2023, para diciembre del 2023, Francia cuenta con 118,000 soldados en activo de las fuerzas terrestres, solo 118,000, y 23 reservistas, recordando que en el año 96 se acabó el servicio militar obligatorio, pero casualmente empieza nuevamente a discutirse en diferentes países, incluso en España, aunque ya han dicho las autoridades que no va a ser obligatorio el servicio militar, de volver a implementar la obligatoriedad del servicio militar, como en Dinamarca, en Suecia y en Noruega, en donde incluso las mujeres están obligadas a prestar servicio militar. Entonces, es interesantísimo y yo digo que yo no quitaría, digamos, del radar a España, porque hemos visto que Pedro Sánchez es como la chimoltrufia mexicana, como dice una cosa, dice otra, y lo puede decir con tantísima convicción un día y al día siguiente con esa misma convicción decir exactamente lo contrario. Entonces yo no dudaría que también empiecen a debatir con mucha seriedad la obligatoriedad del servicio militar en España, que en Francia, por ejemplo, ya está, digamos, en el debate público, en los centros de investigación, en las universidades, en círculos políticos y obviamente en medios de comunicación, porque dicen que frenar ahora a Rusia es inminente, ahora que pues prácticamente Vladimir Putin concentra todo el poder y que han gastado una cantidad importante en legitimar, decían ellos desde medios importantes en Occidente, la farsa electoral. Pero los rusos no lo perciben así. Los rusos perciben a Vladimir Putin en dos sentidos: al interior como el único capaz de cohesionar esa multiculturalidad y esa enorme diversidad multinacional de esos 11 usos horarios que tienen, y desde San Petersburgo hasta Vladivostok, en términos de logística hay que coordinarse bastante, y dicen eso solo lo logra un tipo de la fuerza pública de Vladimir Putin. Y al exterior está siendo percibido por el sur global como alguien que es capaz de hacerle frente al poder hegemónico injusto y contradictorio en muchas ocasiones del occidente colectivo, de tal suerte pues que la legitimidad de este señor, de Vladimir Putin, no solamente se basa en lo que se percibe desde adentro, sino también en cómo África, en países en África, en América Latina y en Asia no siguieron la tendencia eurocéntrica, y eso también le ha ayudado de alguna manera a resistir a Vladimir Putin. Esto que parece que ahora va en contraofensiva
y que si en 2023, en el verano pasado, hablábamos de una contraofensiva ucraniana, pues ahora parece que 2024 será la contraofensiva rusa, sí directamente en el escenario ucraniano, pero también en términos de disuasión hacia el resto del bloque occidental. Bueno, pues Francisco Javier, muy rápido, un minutito tenemos. Quiero saber cómo estás viendo precisamente esto que comenta Jesús, la contraofensiva de Rusia después de las elecciones, después de los intentos de injerencia. Advertía Putin y sus palabras, desde luego, empiezan a tener mucho peso, ¿no? Se nota en este caso en Ucrania. Pues muy rápido decir que en estas elecciones ya ha sido un auténtico plebiscito popular masivo de aprobación de un líder. Los rusos priorizan mayoritariamente dos conceptos, seguridad y estabilidad sobre todo. Ha habido observadores in situ, pero es que lo más curioso, y no sale en los medios occidentales, es que una empresa de analítica electoral que está en Estados Unidos, que está pagada por el Fondo Nacional para la Democracia de Estados Unidos, que está patrocinada por la Columbia University, por la George Washington University, por múltiples institutos, la Fairland Holdings de Suiza o otras organizaciones. Repito, el Fondo Nacional para la Democracia de Estados Unidos, a esta organización llamada Levada Center, estos de Levada Center, que nacieron en Rusia, pero se expandieron y se establecieron y se alimentan desde Estados Unidos, hicieron una encuesta en Rusia en febrero y después de las elecciones y sigue teniendo Putin un índice de popularidad del 86%. Por eso todas estas, perdonar la expresión, pajas mentales de gasto de dinero público que hace Occidente con este foro que decía, foro de las Free Nations of Post-Russia, es decir, hablan de un post-Rusia, quieren borrar a Rusia de la faz de la tierra, es que es algo existencial para los rusos el que desde Occidente se está planteando la desaparición de Rusia en foros que van a hacerse el 16 de abril en Washington, por la Georgetown University y en junio en Vilnius. Pues Francisco, nos quedamos con eso. Os doy las gracias a los tres, Antonio, Jesús, Francisco Javier. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros y sobre todo poner un poco de calma. Siempre se dice que al final la información tranquiliza, pues con vosotros desde luego que lo hemos cubierto. Muchísimas gracias a los tres, un placer. Gracias. Gracias. Placer, muchísimas gracias. Buen día a todos, buen día también a todos los espectadores que nos han seguido en el día de hoy. No se vayan, porque vamos a seguir con la mejor información.